Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de ortopedia del mes de agosto. Como todos saben, el día de hoy el jefe del servicio de radiodiagnóstico del hospital, el doctor Óscar Quirós, nos va a dar una plática acerca de la medicina intervencionista en radiología en relación con la ortopedia, que creo que es un tema que a muchos de nosotros nos puede ser útil para saber en qué nos pueden apoyar y con qué nos pueden ayudar muchas veces para resolver los problemas, las patologías que presenten nuestros enfermos. Queda con ustedes el jefe del servicio, el doctor Oscar Quirós. Gracias. Y bueno, el tema de hoy es un poco platicarles algunos de los aspectos que la radiología intervencionista puede ayudar en el tratamiento de algunas patologías. Obviamente es un tema pues relativamente amplio que algunos de ustedes ya manejan seguramente. Es un tema que se puede, o sea, la radiología intervencionista puede utilizar diferentes métodos diagnósticos. De hecho, es una subespecialidad. Y en Estados Unidos inclusive ya la están haciendo una especialidad ya directamente, ya no tienes que hacer radiología, ya puedes ser radiólogo intervencionista antes de entrada. Obviamente, pues lo más conocido es que utilicemos rayos X, fluoroscopía, pero podemos utilizar obviamente resonancia, ultrasonido, etcétera. En caso de ortopedia específicamente, pues utilizamos mucho rayos X y utilizábamos también ultrasonido y tomografía computada. En general, la radiología intervencionista la podemos dividir en vascular y no vascular. Aquí vamos a hablar básicamente de algo no vascular. Y bueno, esta es una práctica, entre comillas, invasiva, que puede ser realizada con un método muy sencillo, como es el ultrasonido, con una punción ecodirigida, sea de algo muy superficial, o también puede ser algo más profundo dirigido con tomografía computada, y en esos casos, bueno, ya se utiliza la sedación. La mayor parte de las infiltraciones superficiales es con anestesia local, incluyendo las biopsias de lesiones superficiales. Y bueno, ya podemos hacer inclusive ya cirugías un poquito más profundas, como les decía, que puede ser el músculo psoas o puede ser vértebras o puede ser estructuras más profundas. Y también podemos participar en las cirugías de algunos de los ortopedistas, de los cirujanos, y guiarlos en el momento que están en quirófano para detectar y delimitar mejor la lesión que quieren ellos erradicar o biopsiar. Me ha tocado a mí en general ir con los cirujanos a quirófano de lesiones de músculo, lesiones retroperitoneales extensas que vienen de columna y que en el momento tenemos que delimitar ahí exactamente la vía más segura y hacer la biopsia, ¿no? Mucho de eso lo podemos hacer también nosotros con otros métodos diagnósticos. ¿Qué ventajas tiene el intervencionismo guiado por ultrasonido? Que no utiliza radiación y que es muy práctico y muy rápido realizar el procedimiento. Además, como tenemos el Doppler, podemos ir viendo al ponerle Doppler a la lesión, podemos ver los vasos que la nutren, qué tan irrigado está, y sobre todo los vasos que están localizados adyacentes a la lesión, precisamente para evitar dañar o cortar una estructura vascular que nos pueda condicionar una hemorragia. Y eso lo hacemos justo con el ultrasonido. En algunos procedimientos es muy eficiente y puede dar muy buenos resultados. Ahorita vamos a ver la gran cantidad de procedimientos que se pueden realizar. Y también, bueno, hay que tener los costos. No lo mismo hacerlo con un ultrasonido que hacerlo guiado por tomografía o hacerlo en hemodinamia. Todo eso incrementa los costos, por lo menos aquí en este hospital. Hay muchas indicaciones, hay muchos procedimientos que se pueden realizar. Estamos hablando en general, pero bueno, en la parte de ortopedia podemos hacer la parte de anestesia regional, que eso lo hacen los anestesiólogos. También podemos drenar colecciones en partes blandas. Podemos drenar hematomas postraumáticos espontáneos o pacientes que están tomando anticoagulantes y que hacen una
con un trauma mínimo hacer un hematoma muy grande, también se pueden drenar y dejar un catéter ahí para que siga drenando. Lo hemos hecho aquí en muslo, en rodillas, y no necesariamente en deportistas. En pacientes ya, como les platicaba, con tratamiento anticoagulante. Obviamente, pues para hacer artrocentesis codirigidas, las biopsias percutáneas, que generalmente son con Trucut, no son con BAF, y desde luego el tratamiento de tendinosis, tendinopatías, tratamiento de neuromas, y también en caso de la tendinitis calcificada, el lavado de las calcificaciones intratendinosas. Y también podemos infiltrar los músculos o infiltrar las bursas y articulaciones con diferentes medicamentos o sustancias. Obviamente podemos dirigir accesos vasculares y también podemos participar en la cirugía guiada. Como en otras ocasiones nos piden el ultrasonido para localizar, por ejemplo, un vidrio que no se logra observar con los rayos X y que por ultrasonido sí tiene una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica y lo podemos localizar en ocasiones más fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, es una tabla extensa, pero habla sobre todo de todos los procedimientos que se practican. Puede ser electrocoagulación, crioterapia o también punciones, por ejemplo, o tratamientos percutáneos, por ejemplo, como las calcificaciones del supraespinoso, también cuando hay una tendinosis de tendón de Aquiles, y podemos ver ya los estudios y los resultados que se han obtenido en diferentes series a nivel mundial. En algunas, sobre todo el dolor, que es uno de los síntomas que más hace que el paciente acuda a la consulta y que requiere un tratamiento, ya después de que lo han sometido a algunos otros procedimientos como rehabilitación, ultrasonido, etcétera, ya se puede proceder, si el resultado no es muy bueno, intentar hacer un tratamiento percutáneo. Y podemos ver que hay tratamientos que se han realizado en muchas series y dependiendo de la patología, hay algunas series más extensas, por ejemplo, esta de 219 pacientes, otras son más cortas y el seguimiento puede ser desde meses hasta un año, hasta 5 o 10 años, dependiendo del centro hospitalario. En general, el tratamiento a corto plazo, después de un mes, es bueno para ver la escala de dolor, la respuesta del paciente. En la mayor parte anda alrededor de un 70% de mejoría. Y bueno, esto diferentes centros hospitalarios. También, por ejemplo, los neuromas interdigitales o la fascitis plantar o la tenosinovitis de Kervan. Y también, obviamente, la articulación del tobillo. Todo esto con la administración de diferentes medicamentos como son los esteroides o como son otro tipo de sustancias para disminuir el dolor, disminuir la inflamación y mejorar la motilidad de esa articulación. Bueno, también obviamente podemos participar, y ustedes seguramente muchos de ustedes ya lo hacen. Nosotros lo hacemos ecoguiados, sobre todo las epicondilitis y la tenosinovitis ya muy dirigidas. Exactamente, vamos a ver el tendón que queremos tratar y ahí vamos a aplicar el medicamento. Es muy, muy fácil de hacer con un ultrasonido que inclusive no tiene que ser el super ultrasonido, que tenga una buena resolución nada más y se puede llevar a cabo. Sé que varios de aquí tienen ultrasonido y que hacen este tipo de procedimientos en sus consultorios también. Pasa otro, por favor. Bueno, en hombro hay varios procedimientos que se pueden hacer. La capsulitis adhesiva es uno de ellos. Obviamente tratar también el dolor de la articulación acromioclavicular cuando hay una tendinopatía cálcica, o sea, la del supraespinoso habitualmente. Y estos dos de los nervios habitualmente lo hacen los de la clínica del dolor, como los anestesiólogos. También podemos, obviamente, infiltrar una unión miofacial y dependiendo de la patología y de que se vea bien por ultrasonido lo podemos hacer.
habitualmente es con el paciente despierto y no necesita una sedación u otra cosa. Pero bueno, ahorita les muestro algunas para que van. ¿Nada más tú? Ah, ok. Por eso yo lo estoy explicando en este caso. Bueno, el famoso hombro congelado. Ustedes pueden tener pacientes que sin que necesariamente hayan tenido una sobreutilización o antecedentes deportivos o el tipo de trabajo, empiecen a desarrollar este tipo de patología, que es muy dolorosa, que restricciona la motilidad, pero no tienen lesión del manguito rotador. Y hay una fisiopatología con proliferación sinovial hipervascular, depósito de colágeno, adhesión capsular. Y eso, obviamente, da un cuadro clínico que en algunos pacientes es muy limitante y que, bueno, ahí podemos también participar, obviamente. Aquí está el abordaje. Ustedes lo pueden hacer. Hay varias maneras, posterior o anterior. Hay que dirigir únicamente, ir viendo la aguja, exactamente el sitio donde vas a colocar la aguja es lo que te va a dar el mejor resultado. Aquí en este caso lo que hacemos es introducir la aguja hacia la cápsula y ahí es donde vamos a administrar los medicamentos. La intención es obviamente bloquear el dolor, distender la cápsula que se está haciendo estrecha y adhesiva y también distender el espacio subacromial. Habitualmente se utiliza un poquito de anestesia local con una aguja peridural o una aguja que usamos a veces para las mielografías, por ejemplo. Y también podemos, obviamente, que tenemos que ayudarnos con solución salina. Ya que estamos en el sitio, que se ve la aguja claramente en el espacio articular, entonces ya podemos, obviamente, empezar a infiltrar la solución. Aquí es una vía de abordaje por vía anterior, como ustedes ven. Aquí están las referencias entre el coracoides y la cabeza humeral con rotación interna y viendo la aguja. Nosotros vamos a ir ecodirigiendo la aguja precisamente hasta la cápsula articular, que es precisamente donde vamos a empezar a administrar la solución. Y en algunos casos podemos también administrar esteroides o ácido hialurónico, dependiendo del paciente. Y eso lo vamos a hacer muy sencillo en un momento se lleva a cabo, ¿no? También por vía posterior, al paciente, si ustedes lo acuestan con el brazo colgando, por ejemplo, vamos a entrar por vía posterior y vamos a dirigir aquí la aguja hasta el surco subcapital y exactamente de ahí vamos a empezar también a infiltrar la cápsula articular. Entonces es importante que en ese momento ustedes se ayuden del Doppler para evitar todas las estructuras vasculares que en un momento dado puedan llegar a puncionar. No van a cortar nada, van a puncionar nada más, pero tienen que evitarlas para no causar mayor problema. Aquí en el video, en este pequeño video también, nosotros vamos viendo cómo vamos entrando hasta este sitio y exactamente cuando ya vamos llegando aquí es cuando empezamos a infiltrar. Una patología frecuente es cuando tienes una tendinitis calcificada, que ya es muy dolorosa y muy molesta. Entonces hay inclusive una clasificación por ultrasonido dependiendo de la etapa que tenga el paciente. Y donde más o mejores resultados va a dar es en la fase ya resortiva. Entonces, aquí sí se va a meter la aguja directamente a la calcificación y se va a hacer mecánicamente una punción y se va a tratar de ir con la ayuda de solución salina, se va a ir desbaratando la calcificación y se va a ir aspirando. Sale como una leche cálcica así blanca. El procedimiento dura también como unos 20 minutos. Y bueno, nosotros obviamente esto lo podemos realizar viendo claramente las calcificaciones y dirigiendo la aguja hacia ellas y mecánicamente romperlas. Obviamente que la mayor parte están en el supraespinoso, pero también se pueden presentar en el infra o en el subescapular. Entonces, ustedes van a ser muy cuidadosos precisamente para romper estas calcificaciones. Y si tienen una placa antes,
una placa simple. Pasa a la siguiente. Esto lo van a desbaratar y lo van a reabsorber al momento. Y lo que quede fragmentado y de menor tamaño, el cuerpo lo va a, a ir eliminando. Aquí tenemos una placa. Bueno, las calcificaciones que están indicadas hacerlas es cuando son muy dolorosas. La mayor parte de los pacientes ni se quejan, pero hay unas que son muy dolorosas y que les ayuda mucho cuando se las eliminas. Obviamente, las calcificaciones que tienen mejores resultados son las que son grandes y son las que están dando más sintomatología y menos útiles en las pequeñas. También, obviamente, las mejores son el tipo de calcificación, como les decía yo, pastosas o más blandas, no tan duras, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el lavado, también lo mismo, el lavado con la aguja que entra hasta la calcificación. Y aquí tenemos cómo lo estamos guiando tanto en sentido sagital o en sentido transverso. Y siempre es muy importante, ya que tienes localizadas las calcificaciones, ver el eje que vas a meter tu aguja para que la puedas ir viendo y vas a estar tocándolas y vas a estar desbaratándolas. Lo ideal es meterse al centro de la calcificación y la aguja es una aguja relativamente fina, no van a usar agujas gruesas, van a infiltrar tal vez el anestésico con una aguja fina y luego también van a tratar de meterla con la hoja 22, por ejemplo. Aquí es un ejemplo de cómo está antes las calcificaciones y cómo están después del tratamiento. Un mes después, prácticamente estas calcificaciones ya se desbarataron, quedan algunas residuales por ahí. Y la mejoría clínica es notable. Los pacientes a las 2 semanas empiezan a tener el mejor resultado. Obviamente también en rodilla se puede hacer como todas las funciones que ya están habituados a hacer. En caso de que no tengan mucho líquido o que no sea tan fácil por las condiciones del paciente, ustedes se pueden guiar con ultrasonido y pueden ver aquí claramente la aguja, cómo está entrando posterior a la patela, en la bursa. Entonces, es fácil relativamente entrar y podemos controlar la cantidad de líquido donde lo estamos administrando, en la parte eh, en la parte superior. También podemos, obviamente, hacerlo en la parte posterior. También se pueden tratar quistes de Baker. Y aquí está un ejemplo típico en resonancia, un quiste de Baker, acá con el ultrasonido. Y también ustedes pueden ver en el video cómo tienen muchos detritos los quistes de Baker. Ustedes le pueden hacer un lavado, los pueden extraer y también le pueden administrar, obviamente, esteroides para que disminuya el tamaño del quiste. Ahora, ¿cuándo está indicado esto? Cuando los pacientes no son candidatos quirúrgicos. O sea, esta es una alternativa, todo esto es una alternativa a la cirugía que ustedes ya realizan, pero hay casos en que uno se les puede ayudar porque las condiciones del paciente no lo permiten. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí un ejemplo. ¿Qué se les administra a los pacientes dependiendo de la patología y dependiendo dónde la vas a administrar? Puedes administrar esteroides, por ejemplo. La triamcinolona es muy utilizada tanto aquí como en otros países, pero también puedes administrar otro tipo de esteroides dependiendo de qué tan rápido quieras que haga efecto. Hay que tener en cuenta siempre que el hecho de administrar esteroides también tiene efectos secundarios no deseables a largo plazo, por eso hay que espaciar la administración y no hacer más de 3 o 4 al año, porque a la larga pueden también dañar los tendones y las bursas, ¿no? Los efectos adversos, bueno, pueden ser una infección articular o en el mismo tendón tendinopatía y daño de los nervios y erosión o pérdida del cartílago también. Siguiente.
También se puede inyectar ácido hialurónico, se puede inyectar en la rodilla, se puede inyectar en la cadera, se puede inyectar en el hombro también, puede ser intraarticular o puede ser en los tendones específicamente. Y bueno, hay que ver la intención de lo que quieres tú lograr. Si quieres además meterlo como lubricante, si quieres mejorar la viscosidad articular y también ya que esto aporta nutrientes al cartílago. Bueno, el efecto, ustedes lo saben bien, es un efecto que dura unos meses y hay que volver a administrarlos. O sea, desafortunadamente, aunque han ido mejorando los medicamentos, todavía no tenemos uno de largo plazo que lo hagamos cada año o más tiempo de, de distancia entre las funciones. Y muchos de los pacientes con artrosis de rodilla que no se quieren operar, pues solamente recurren a las funciones. Tal vez algunos de ellos o muchos de ellos van a acabar operándose, van a acabar poniéndose una prótesis o otro tipo de tratamiento quirúrgico, pero bueno, dependiendo del caso, habrá algunos que no son candidatos por sus condiciones clínicas o por su edad, etcétera. Y bueno, esto es una alternativa que podemos administrar y que en los pacientes ancianos o de alto riesgo se pueden usar con tranquilidad. Aquí hay obviamente una punción guiada por fluoroscopía, y donde nosotros primero estamos ya en cavidad y podemos ya, después de esto, ya administrar. Esto ya es conocido por ustedes, porque esto mismo se hace en cadera, entras al espacio, metes contraste, estás seguro que estás en el espacio y después ya administras el ácido hialurónico, ¿no? Y bueno, el efecto empieza más a partir de la segunda semana en general y bueno, puede durar hasta 6 meses. Algunos de los nuevos dicen que puede durar todavía más de 6 meses, hasta 8 meses, 10 meses. Y bueno, hay que valorar y personalizar a cada paciente, pues, y hacerle ver realmente los beneficios de esto y qué espera de este tratamiento para que sepa que si de seguir así con su cuadro clínico, sigue avanzando, sigue obeso, o tiene mucho daño ya del cartílago, pues lo que va a acabar requiriendo muy probablemente vaya a ser una prótesis, ¿verdad? Habrá pacientes que no vayan a ser candidatos, bueno, habrá que seguirlos tratando con ese tipo de tratamiento. Siguiente. También cuando tienen fascitis plantar, aquí tenemos el ultrasonido, cómo se ve claramente la fascia plantar y cómo se inserta. Y también es un caso que es fácilmente accesible. Entonces, nosotros lo que hacemos primero es revisar qué tan gruesa está, qué tanto líquido hay, si hay además de eso algún otro dato agregado. Medimos obviamente el grosor de la fascia y vemos algunos otros datos de inflamación que tengan. Y ya con el ultrasonido podemos también guiarnos y en este caso en una dirección transversal podemos meter la aguja al interior de la fascia y ahí es donde vamos a inyectar. Esto es en la fascia, no es alrededor, sino es dentro de la fascia y ahí podemos obviamente administrar el esteroide con anestésico o sin anestésico dependiendo del paciente y es un procedimiento relativamente rápido y sencillo. También obviamente aquí están las funciones en cadera. Es un dibujo proyectado sobre el paciente para que con el ultrasonido ustedes vayan viendo exactamente, siguiendo esta dirección del cuello, cómo ustedes van a dirigir la aguja hasta el surco subcapital y entonces precisamente ahí es donde ustedes se van a inyectar los medicamentos. Eso casi siempre se apoya en fluoroscopía para que estar seguros de que está uno en la articulación bien posicionado, se pone en medio de contraste, se toma una radiografía o se está viendo cómo inyecta y entonces ya puedes inyectar ya con seguridad después esto. Es frecuente hacer esto para pacientes con cambios degenerativos, generalmente son los pacientes que acuden con esto y que son de alto riesgo y por una razón no se quieren o no se pueden operar. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es algo que es relativamente nuevo. Esto es preventivo. Si ustedes tienen una lesión, por ejemplo, una metástasis aquí en el cuello, que todavía no se ha fracturado, pueden ustedes
hacer este tratamiento intervencionista, pero preventivo. Es como si le metieran a ustedes clavos en el cuello y va a formar finalmente una Y, por eso se llama Y-strut. Esto es de lo último que están haciendo allá en Francia y mostraron varios casos de que tienen una metástasis o una lesión aquí en el cuello. Entonces le iban poniendo obviamente los clavos y atornillados y después por el otro lado, si ustedes fijan cómo está ya diseñado para que tenga el ángulo preciso, va a estar subtrocantérico y entonces se perfora y finalmente al final va a quedar esa famosa Y que ustedes ven aquí. En pacientes que ya ven ustedes venir que se va a fracturar. Aunado a lo anterior, a esto, se puede hacer también un tratamiento de ablación por radiofrecuencia de la lesión y después con esto se pone el soporte para que no se vaya a fracturar este cuello, esta lesión que está aquí afectando el cuello. Todo esto es percutáneo y guiado por fluoroscopía, ¿no? Obviamente también la radiología intervencionista participa en la vertebroplastia percutánea. Muchos de ustedes hacen vertebroplastia o han hecho en quirófano, pero nosotros lo hacemos obviamente percutáneo. Aquí es donde ya por fluoroscopía se han localizado, ya se han colocado los tornillos o las agujas de acceso por vía transpedicular y ustedes pueden ver cómo vamos guiándonos en la fluoroscopía para ver el sitio exacto, tanto en posición AP como en posición lateral, para dejarlos en la posición central adecuada, siempre valorando antes muy bien la lesión que tiene el paciente para ver que no esté rota la cortical y que no vaya a refluir cemento hacia el conducto raquídeo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se puede hacer por fluoroscopía o se puede hacer por tomografía computada. Y así se ve cómo va infiltrando la máquina. Ahorita les voy a enseñar la máquina, cómo lo va haciendo por vía percutánea. Aquí, bueno, estamos haciendo algo parecido de ablación de lesiones. Siguiente. Aquí tenemos el aditamento, la aguja que entra hasta la lesión y la quema. Es para hacer ablación de lesiones. Pueden ser, como en este caso, en hígado, pero pueden ser en hueso también. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Una vez que ya estamos posicionados, esta es la máquina que va a calentar el cemento y que también vamos a inyectar aquí. Ya que tenemos exactamente las agujas en la posición, ya lo cercioramos en los dos planos. Y entonces, ya caliente esto, vamos a empezar poco a poco, muy despacio la inyección y vamos vigilando que sea perfectamente bien el pequeño acúmulo de cemento y que no se vaya a fugar hacia ningún lado. Siguiente. Aquí podemos ver cómo van quedando algunos. Siguiente. Y bueno, también en tumores óseos, como el osteoma osteoide, la ablación puede ser efectiva, ya que, por ejemplo, en una serie grande de 59 pacientes con osteoma osteoide tratados con este método, se pudo observar una mejoría de 8.8 en la escala de EVA y que después, a los 6 meses, ya era de 0.8, o sea, el dolor fue disminuyendo hasta mejorar muchísimo. Lo importante es saber colocar la aguja con que se va a hacer la ablación y bueno, obviamente son los cables conectados a la máquina. Y también no solo en osteoma osteoide, también en metástasis, por ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de lesiones metastásicas en hueso ilíaco. Ustedes colocan obviamente la aguja en el centro de la lesión y después de que ya está colocada en el centro es cuando le van a aplicar la radiofrecuencia. Entonces empieza a generar un calor que puede durar 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del tamaño y de las características de la lesión, y la va a quemar. Y ustedes van a ver el efecto casi inmediato. Los pacientes con esto, ellos sí inmediatamente empiezan a referir la mejoría del dolor, porque estos pacientes oncológicos tienen mucho dolor óseo, y a veces la radioterapia tarda un poco más en hacer efecto, obviamente con sus efectos secundarios, y con la radiofrecuencia es muy rápida
el alivio del dolor. Aquí tenemos otro ejemplo de un osteomiostioide. Por tomografía vamos guiando la aguja hasta que la metemos dentro del nidus y ahí lo vamos a aplicar. Ahí ya colocado ahí, encendemos obviamente la máquina, le damos el tiempo, le damos la cantidad de energía para que produzca determinada cantidad de calor y es lo que va a quemar finalmente al osteoma. También en partes blandas, en algunos pacientes ya operados, que recidiva, por ejemplo, un hemangioma, se puede aplicar radiofrecuencia en hemangiomas de los tejidos blandos para hacerles ablación y que reduzcan de tamaño. Trombosan los vasos y eso va a hacer que disminuyen de tamaño sus tumores en vez de ir creciendo. Y bueno, pues más o menos es un panorama de lo que les quería platicar.